Hola, eh, vuelvo a las andadas de hacer videos en razón de que casi siempre decido hacer este tipo de material em, al observar alguna necesidad en la experiencia de estar laborando, ¿no? O acompañar también a mis directivos y docentes. Confío que esta semana que tuvimos de taller intensivo de capacitación docente, horizontes, colaboración y autonomía para aprender mejor, se haya realizado lo más entusiasta y eficiente posible, ¿no? Llegar a los objetivos y los propósitos. Pero considero que necesito posiblemente dar algunas orientaciones a mi personal de manera más reflexiva en relación a, a lo sucedido en este taller, solo con la finalidad de reflexionar, como lo comenté, y también por si es necesario que de algunos productos que se hayan realizado se puedan retomar, mejorar o reflexionar de cómo se hicieron o se construyeron para que cumplan su finalidad o su propósito al que fueron destinados, ¿no? Entonces, retomo mucho la palabra reflexión porque prácticamente fue el hilo que guió todas las actividades. Fue una situación de reflexión. Me gustaría que todo mi personal, aparte de que el quien guste ver el video, pues pueda tener un panorama general de lo que sucedió en este taller, pero para que mis docentes posiblemente generen ideas si es necesario retomarlo para mejorar lo que sucedió en ese taller. El contenido del taller, que viene la guía de facilitación, recuerden que es una guía y nosotros tomamos lo que se considere necesario para poderlo echar a andar, siempre teniendo presente los propósitos y las finalidades de las actividades. Tiene una presentación, un objetivo general, las orientaciones para la facilitación, consideraciones para el desarrollo del taller, productos del taller, y son 5 sesiones que vienen de manera distribuida y los anexos que en algunos casos se requieren retomar en cada una de las sesiones. El objetivo general que tuvo este taller fue adquirir herramientas para favorecer el desarrollo de prácticas colaborativas que desde la función de las maestras y los maestros les permitan contribuir a que el alumnado alcance los aprendizajes fundamentales de su grado escolar en el contexto desafiante en la actualidad. Eh, Se acaba de dar la noticia que seguiremos en un trabajo a distancia. Entonces, ya con esta panorámica, podemos empezar a tomar decisiones en razón a lo que vimos en el taller para que sean las más adecuadas y contextualizadas posibles. No hay una verdad única, no hay un camino único. La sugerencia es que cada colectivo de cada comunidad educativa que conoce el contexto a donde va, tome las mejores decisiones para llegar al propósito, ¿no? De que los niños desarrollen o alcancen sus aprendizajes. En las orientaciones para la facilitación, pues viene más que nada la parte metodológica, que se van a hacer actividades individuales por equipo y en plenaria virtual, obviamente dependiendo, insisto, del caso. En una escuela donde hay 2 personas que es bidocente, pues solamente se pasaría a lo mejor al trabajo por equipo, ¿no? O sea, será la dinámica que en particular decidan para poderlo realizar, ¿no? Entonces, las actividades en plenaria virtual se realizarán mediante conferencias en la plataforma que más les acceda a todo el colectivo y quien no, pues puede ser vía telefónica o por correo electrónico. Esa era la dinámica que se los manejaba. No hay una actividad este, propiamente de una duración específica, todo será de acuerdo a los consensos y acuerdos con los participantes. Entonces, pues son decisiones contextualizadas.
Ajá, aquí tendrían que ponerse en práctica, se tuvo que poner en práctica pues la autonomía y la colaboración de todos, ¿no? Porque en esa responsabilidad y en esa compromiso que cada uno generaba, pues esto se facilitaba o se hacía más pesado. He escuchado algunos comentarios sobre se me hizo muy pesado, o se me hizo muy digerible, o se me hizo muy dinámico, pero esa fue una decisión prácticamente de cómo se llevó a cabo el taller, no precisamente por la situación de que esté mal diseñado, porque en mi punto de vista hay cosas muy rescatables del taller o de lo que nos recomienda revisar el taller, algunos videos y recursos muy buenos, algunos anexos y lecturas muy buenas, pero me parece que esto fue de acuerdo a las decisiones que ya tomó cada colectivo, que esta fuera o más dinámica o más pesada en algunos casos. También te decía que la plenaria virtual era exclusivamente, ¿no? Compartir o integrar los trabajos realizados de manera individual o equipo, elaborar reflexiones colectivas, tomar decisiones, llegar a acuerdos, elaborar productos finales, hacer una síntesis que estará a cargo de un equipo, ajá, o que sí va a estar haciendo actividades como rotativas, quien llevara la bitácora, quien hiciera la síntesis, quien presentara, etcétera, y organizar las actividades o tener claras las actividades o tareas que se necesitaban para la siguiente sesión. Y bueno, nos comentaban que en el antes, pues se tenía que organizar el horario, ¿no? Para el desarrollo del taller, considerar que eran 5 sesiones de trabajo, con una plenaria virtual de aproximadamente 2 horas, es lo que nos manejaban, lo que considero que es muy apropiado. El trabajo a estar mucho tiempo en esta dinámica virtual no favorece posiblemente, en mi opinión, el impacto de las actividades o de las reflexiones. Él suele ser demasiado pesado, que se pierde en la situación de darle seguimiento puntual a las recomendaciones. Por eso tenía que haber un trabajo pues previo, ¿no? O las tareas, revisar que cada quien cumpliera con sus tareas previas. Programar la sesión de la plataforma que se tendría o se había decidido usar, invitar al acceder a la conferencia unos 10 minutos antes, videoconferencia 10 minutos antes, ajá, y pues tomar en cuenta el tiempo permitido para cada una de las explicaciones y para ese proceso de reconexión cuando termine el tiempo permitido de la aplicación, en el caso de las que usaban Zoom, que era en algunos casos lo llegué a ver, que se cortaba cada tiempo y pues eso también rompía la dinámica que se daba en la propia sesión, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que es en las decisiones de cada colectivo. Durante, pues que realmente se hicieran, tomar los compromisos, hacer los compromisos a través de lluvia de ideas, que se llegaran a reflexiones, ajá, que pudieran lograr los productos, ajá, tanto como individuales y colectivos, y pues la importancia de la colaboración y autonomía de la organización del tiempo para realizar el trabajo individual y por equipo. Después, pues se tenía aquí, indicaban que se podría difundir los productos con los comités del Consejo de Participación Social bajo el liderazgo del director y del supervisor. Entonces, el asunto es que estos productos, como ya se nos hizo saber que no va a ser, no regresamos de manera presencial, al menos por algunos meses, o por el principio del inicio del ciclo escolar, pues entonces ya se tendría que buscar una estrategia, una plataforma, ¿no? Virtual para poderlo socializar. Eh, También nos comentaba ahí que la supervisión va a hacer unos seguimientos, algunas encuestas, que sí ya en algunos casos, tanto vía estructura, se han mandado encuestas para poder nosotros evaluar a los colectivos, ¿no? Y pues te decía que también elaboraras un periódico mural, ¿no? Con fotografías y testimonios que tú quisieras agregar en PowerPoint o en otras aplicaciones para que pudieran, difundir ese periódico mural en cada escuela en el regreso a clases, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo claro que se iba a difundir, este, pues en un periódico mural, pues los productos o testimonios realizados, y como ya supimos que va a ser virtual, pues hay que checar
qué tipo de plataforma, que hay muchas, podamos utilizar para difundirlo. Nos manejaba también en ese sentido que se tenía que dar a conocer a los padres de familia algunos productos o si no todos los productos, porque el periódico mural pues se realizó a partir o se va a realizar a partir de los productos que se hicieron en estas sesiones del taller. Los productos que nos manejaban era una campaña de vida saludable, es el diseño de una propuesta que incorpora a miembros de la comunidad educativa para liderar acciones de cambio orientadas al cuidado de todos, y se realizaba en la sesión 2 o se realizó en la sesión 2. El tríptico de los roles docentes y estudiantes, que es una representación que muestra de manera concreta la transición de los roles del docente y del estudiante, considerando el aprendizaje colaborativo y desarrollo gradual de la autonomía que ésta conlleva, se realizó en la tercera sesión del taller. Y el decálogo de la escuela, que se me hizo muy padre esta dinámica, pero es también en la parte del sentido que quisiera hacer este video, en la reflexión de cómo fuimos generando este decálogo, ¿no? Que son formulaciones concretas y claras que indican una acción o comportamiento al que se comprometen las y los maestros para construir una comunidad colaborativa, ¿no? Las ideas se fueron generando poco a poco en todas las sesiones, hasta la sesión 4 fue cuando ya se culminó ese decálogo. Entonces, igual aquí se reitera lo de elaborar un periódico mural y ya en qué sentido, pues cada escuela iba a designar la forma en que lo iba a difundir. Vamos a dar una panorámica muy general, eso es lo que se pretende, sobre las sesiones que se tuvieron en este taller. La primera fue los desafíos de retomar las actividades escolares, o sea, que fuéramos haciendo una proyección de cuáles serían los retos que tendríamos que hacer o íbamos a enfrentar, más bien dicho, para poder echar a andar la dinámica del regreso a clases, ¿no? En ese momento todavía no se había definido cómo iba a ser el regreso. Ahorita me parece que no va a ser presencial por ahora hasta el que el semáforo esté en verde. Entonces, pues empecemos a distancia y posiblemente se dé el sistema híbrido. Ahorita no podrá ser posible el sistema híbrido en tanto se nos ha confirmado que al menos en educación básica no vamos a regresar si no está el semáforo verde. El propósito es fortalecer las habilidades socioemocionales para hacer frente al nuevo escenario educativo y motivar la colaboración en la comunidad. Ese es el propósito de sesión 1. En esta sesión fue la única que se partió de una plenaria virtual para bienvenida, encuadre y contextualización. Se esperó un video del secretario de la SEP que no llegó, en el último momento se nos notificó que no existiría este video y pues al momento de posponerse el CTE, entonces también no tuvimos la oportunidad de tener algún video, solamente fue la mañanera o la conferencia que se hizo desde la presidencia del gobierno, la presidencia de México, donde a través también del secretario de Educación Pública, el licenciado Esteban Moctezuma, pues ya nos hicieron saber que regresamos en una dinámica a distancia. Entonces, en esta sesión, en este inicio, pues se explicaría al colectivo a grandes rasgos en lo que consistiría el taller y los productos que se tendrían que realizar. Entonces, en ese sentido, pues fue la única y la primera en que se hizo en la dinámica donde se proponía iniciar con una plenaria virtual, explicar en qué iba a consistir la dinámica, dejar los tiempos para el trabajo individual y en equipo y regresar en una plenaria virtual para echar a andar los objetivos que decían de reflexión y terminación de los productos o concatenar los productos para hacer el de la escuela, ¿no? Estaban divididos por temas y actividades. Ya en el cierre de la sesión, pues se hacía el de qué aprendimos y cómo lo aprendimos y la preparación de la sesión posterior. Esta dinámica se hizo en todas las sesiones, en la única en la que se dio más allá en el cierre una como reflexión extra fue en la 1, ¿no? Donde quiero regresar a mi trabajo porque al volver a estar en contacto con mis colegas, ayudaré a que mis alumnas y alumnos sientan entusiasmos para el hogar, brindaré apoyo muy especial a quienes más lo necesitan, porque entonces tiene que ver mucho con la parte emocional, con la parte de compromiso, de la ética, de la moral, que tengamos a bien echar a andar
para que este regreso a clases a distancia sea un éxito. Entonces, y que, insisto, desde los videos anteriores, empezar a generar un pensamiento divergente, creativo, en no tomar solamente una opción, sino ver las múltiples posibilidades en las que puedo echar a andar algo y cómo puedo generar una decisión multifacética, multimetódica, si lo quieren llamar así, donde haya diferentes formas, diferentes métodos, diferentes multiestratégica, ¿no? Donde todo no sea solamente una estrategia. Creo que estamos aprendiendo precisamente a romper el paradigma homogeneizador o centrado en una situación convergente nada más, donde solamente todos tenemos que alinearnos a un solo camino o posibilidad, sino que si mi contexto es de esta manera, entonces cómo diversificaré mis estrategias de atención hacia los niños. Bueno, ya en la sesión 2 era fortalecimiento de la colaboración en la escuela. El propósito era desarrollar estrategias que impulsen la participación corresponsable entre los actores de la comunidad escolar para promover el bienestar de todos. Aquí nos manejaban, bueno, ya en la sesión 2, que es fortalecimiento de la colaboración en la escuela, se dividía en 3 temas, nada más que tenían diferente nombre. El tema 3 y se dividió en dos partes, pero seguía siendo el tema 3. En el tema 1 era el sentido de la pertenencia a la escuela, donde nos comentaba que pues el periodo de contingencia nos mostró otras formas de aprender y de enseñar fuera de un salón de clases, ¿no? O sea, cómo seguir fortaleciendo el servicio, el sistema educativo, cómo lo podemos seguir manteniendo integrado a pesar de que estamos trabajando a distancia, ¿no? Y cómo podemos construir esta comunidad educativa con todos los integrantes a pesar de trabajo a distancia, cómo podemos seguirnos manteniendo unidos y para el trabajo en equipo, en el sentido de que la principal meta es que los niños sigan aprendiendo. Y aquí nos comentaban que se desarrollaran 2 ideas para fortalecer el trabajo colaborativo a fin de recuperarlas para el decálogo. Ya en el tema 2 nos hablaba de la participación de la familia, de yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos, todos nos cuidamos, donde las acciones del colectivo docente tenían que ir giradas para impulsar la participación de las familias para generar una vida saludable en la escuela. También aquí se comentaba que podrían recuperarse 2 ideas importantes o del desarrollo de estas reflexiones, del yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos todos, para integrarlas al decálogo de colaboración de la escuela. Ya el tema 3, dividido en 2, pero tenía el mismo sentido, realizar una campaña de vida saludable, ¿no? Primero desde identificar los factores de riesgo y producción del bienestar, también los hábitos de una vida saludable, y que ya cada equipo iba a construir una campaña o dar ideas en 6 aspectos que nos manejaba el texto, donde eran 6 rubros, donde cada equipo tenía que diseñar una serie de acciones para poder echar a andar esa campaña de vida saludable. Ya que cada equipo tenía dividido, o esa era la propuesta, que cada equipo hiciera trabajara con uno, ya en la plenaria virtual, en la colaboración de la comunidad, se iba a integrar esa campaña de vida saludable diseñada por todos, para que solamente quedara pues una única campaña que se iba a echar a andar en la escuela para atender estos 6 aspectos de hábitos de una vida saludable, ¿no? Que giraban en los hábitos de una vida saludable. Aquí el sistema es que cada equipo hiciera un diseño de sus acciones, pudiera compartirlos con otro equipo en una coevaluación, para que ya en la plenaria virtual pudiéramos hacerle las reconstrucciones de mejora y pudiera quedar ya construida nuestra campaña. Es importante, también es una de las motivaciones que me hizo hacer este video, entre las reflexiones que hacía de la situación socioemocional, que tanto también somos asertivos y nos escuchamos hasta en el manejo a distancia, que tanto cuidamos las formas en que nos relacionamos con nosotros, aunque sea a distancia, que no genere conflictos, ¿no? Tenemos que aprender a nosotros a tomar decisiones adecuadas, que prevención de conflictos con nosotros, cómo nos comunicamos asertivamente. Eso es lo que quiero generar de reflexión.
No solamente que se haya realizado este taller por hacerlo, sino que sí genere el propósito del reflexivo que va encaminado. O sea, en este sentido sí he de reconocer que fue muy bueno el trabajo realizado de las personas que nos hicieron, que elaboraron esta guía o de los temas, porque fue muy ligado, muy integrado, muy interrelacionado, no se entendía y se comprendía cuál era la secuencia de cada sesión y que le atinaban o le apostaban más a la parte reflexiva, la parte de tomar decisiones adecuadas, pertinentes, contextualizadas. Entonces, en esa situación también quiero ahondar un poco más en lo que es la campaña de vidas saludables, ¿no? Que dice, una campaña social es una iniciativa de comunicación que se realiza con el propósito de sensibilizar y concientizar o concienciar, dice, sobre una problemática social. En ella se informa, persuade y promueve conductas alternativas con la finalidad de influir en la conducta de los individuos. Entonces, no es tan sencillo influir en la conducta de los otros, porque la última decisión del cambio de una conducta es personal. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que la otra persona que está fuera de mí pueda sensibilizarla de tal manera que reflexione en su actual y genere un cambio? Desgraciadamente, en algunas oportunidades que revisé las propuestas de acciones de la campaña, por ejemplo, en limpieza e higiene, señalaban actividades como pedir a los papás que hagan faenas en la escuela, sanitice el municipio cada 6 meses y que el niño limpie su espacio, ya sea en casa o ya sea en la escuela. Entonces, la reflexión que trato de hacer por si es necesario recuperar o si es necesario reflexionar en esa campaña o en las acciones que diseñamos, es precisamente el decir, estas actividades que yo diseñé, ¿realmente van a influir en la conducta de los individuos? Por ejemplo, algo que también estamos pensando, el uso de cubrebocas. Si es en el caso de la escuela, que se siga usando a largo plazo, cómo hacer que el padre de familia lleve su cubrebocas, pero por el hecho de que lo considera importante para su salud y la salud de los otros. No porque la maestra la va a sancionar, no porque la va a anotar en la libreta donde va a llevar dulces, no porque le va a tocar hacer faena el fin de mes, sino que realmente se genere el cambio de la conducta, ¿no? Entonces, esas son de las reflexiones que me gustaría que al escuchar el video generemos y si es necesario volverle a echar una leída a nuestra campaña y reflexionar sobre las acciones que diseñamos en esta que permitan realmente que sea una campaña con una iniciativa de comunicación para que sensibilice y concientice a los demás sobre esta problemática social y haya un cambio de conducta. La sugerencia que les hacía para que realmente se pueda generar un resultado favorable es que no podemos diseñar acciones solamente para el aula o para con los niños, sino generar acciones de concientización a los actores que se genera, que están en la escuela, ¿no? Por ejemplo, los padres de familia. ¿Qué acciones puedo hacer para sensibilizar a los papás? ¿Qué actividades o situaciones didácticas o ya que tiene que ver con el trabajo con los niños voy a realizar con los niños? Y también qué acciones tendré que revisar yo como maestro para poder atender a ese aspecto de vida saludable, ¿no? Porque tendremos que ser congruentes, no le podré pedir a los niños que lleven una alimentación saludable cuando yo no la tengo como maestro o pedirles que hagan ejercicio cuando yo no realizo ejercicio. Entonces, son para mí, esas 3 vías, esos 3 canales conjugados podrán realmente hacer una campaña social y de alto impacto que genere la conducta. Si no,
considero que se van a hacer acciones, se va a aprender, pero no van a tener el gran impacto que amerita esta gran estrategia, ¿no? Entonces, ojalá podamos reflexionar respecto de la campaña de vida saludable, y si es necesario les invito a revisar más información o documentarnos más para que podamos entender bien qué consiste una campaña social, o este tipo de hacer una campaña, el diseño de una campaña, para que realmente genere el propósito que pues se está manejando desde la conceptualización misma que está generando la guía. Los 6 ámbitos, pues son alimentación y nutrición, comportamiento del movimiento, actividad física, tiempo sedentario y sueño, higiene y limpieza, prevención de enfermedades transmitibles y no transmisibles e inmunizaciones, salud mental, prevención de adicciones, consumo de drogas, alcohol y tabaco. Y también muchas acciones antes de cerrar el ciclo escolar anterior se manejaron y fueron encaminadas a entender lo que es el COVID-19, el sistema de prevención del COVID-19. También considero que si vamos a regresar con el mismo grupo, yo sugeriría que ya rompamos un poco en la generalización solamente de pensar en el COVID, porque medidas que se están estableciendo de salud, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, no automedicarse, entre otras, pues estas son medidas de prevención para otras enfermedades, ¿no? Entonces, considero que sí hay que, posiblemente el recordatorio, pero sí entender que hay medidas de salud que son generales y no casarnos solamente o seguir con la dinámica del COVID, ¿no? Porque nos tenemos que ir preparando para lo futuro. Entonces, de acuerdo a la sesión 2, pues aquí está un ejemplo de cómo podría irse ya diseñando la campaña de vida saludable, yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos, en las actividades a realizar, fechas de ejecución, responsable por actividad, participantes y los recursos a emplear. Es decir, que algunos hasta incluso fue por tema, por ámbito, los 6 que se mencionaron, por hábito de vida saludable, y cada uno pues fue tomando, fue concatenando en este formato pues las acciones que se diseñaron, ¿no? Y vuelvo a comentarlo, el asunto era incluir estrategias para fomentar una cultura del cuidado individual y colectivo, promover relaciones seguras y cálidas, tener como principio yo te cuido, tú me cuidas y todos nos cuidamos. Entonces, como en alguna de las reflexiones era cómo me hago promotor de la salud, que tendría que ser algo ya que quedara en mí, pues siempre. Cuando eres un promotor, ya de manera habitual generas estrategias para ir mejorando hacia un tema, ¿no? Yo promuevo la situación de salud, de la cultura de la salud. Entonces todo el tiempo estoy generando ideas para promover en mí y en los otros pues una cultura de vida saludable. En el cierre de la sesión 2 pues viene la misma dinámica de qué aprendimos, cómo lo aprendimos y la preparación de la sesión anterior. Entonces, esas son las reflexiones de la sesión 2. Si es necesario, hay que volver a revisar los productos realizados, volver a realizar la campaña de la vida saludable, reflexionar si estas actividades van a generar el cambio de conducta hacia los otros, o van a ser solamente el pedir que usen cubrebocas y llevar un registro en un cuaderno. Es un ejemplo porque algunas, pensando en que podría ser presencial, así lo manejaban, ¿no? O que elaboren un dibujo del COVID-19 y sus medidas preventivas, cuando me parece que en algunos casos esos temas ya se abordaron y serían muy repetitivos, y ya no serían de interés. Entonces ya manejar una generalidad, cuál sería la forma de evitar la transmisión de enfermedades contagiosas, ¿no? O transmisibles, como decía el documento, para prepararnos ya como una tarea habitual, porque aunque no tenga el COVID,
y tengo otra enfermedad, pues sería necesario que yo siga manteniendo esas medidas preventivas para cuidar de mí y de los otros. Les hacía la reflexión de teniendo una simple gripe, cuántos por iniciativa, maestros o padres de familia llevábamos cubrebocas para no contagiar a mi compañero. Desde ahí tendríamos que irnos cuestionando sobre ya el propio cuidado mío y de los demás. Si estoy enferma, entonces también es mi responsabilidad cuidarme para cuidar de los demás. Esa es la reflexión. En la sesión 3, muy interesante, era reflexionar sobre la construcción y transición hacia un rol docente que impulsara, ¿no?, a sus estudiantes a aprender de forma colaborativa, promoviendo el trabajo en equipo y el trabajo autónomo a partir de su experiencia y saber, ¿no? Que ya teníamos que irnos enfrentando a un nuevo rol, que es el que estamos teniendo ahorita, de cómo voy a ser maestro, cómo voy a trabajar con mis alumnos, pero en esta dinámica a distancia. En la sesión 3, hacia nuevos roles de docentes y estudiantes, me pareció muy buena la reflexión en esta sesión, porque precisamente resumía, ¿no?, el de que reflexionáramos sobre los retos de enseñar y aprender desde el contexto actual. Los cambios sociales, culturales e históricos demandan de la educación diversificar las formas de enseñar y aprender. El contexto actual nos pone de frente a la necesidad de repensar nuestro quehacer como docentes y la importancia del papel que tenemos, ¿no? Entonces ahí era que pudiéramos reflexionar, ¿no?, qué características tiene un docente y un estudiante, cómo sería el nuevo rol del estudiante y del docente, ¿no?, y cuáles serían los principales desafíos que se le presentaban al docente para poder dar ese paso o esa transición al docente del siglo XXI, que las condiciones actuales nos está pues acelerando y llevando, ¿no? Que hay muchas lecturas que ya hablaban sobre la dinámica de ir transformando nuestras prácticas educativas, siendo mediadores cognitivos, como decía la lectura del taller, o siendo mediadores en el aprendizaje, o siendo el principal recurso pedagógico para que los niños aprendan. El contexto nos está llevando a transformarnos, eso es bueno. Y en ese sentido, ¿qué decisiones teníamos que tomar para poder facilitar esa transición o poder nosotros como docentes irnos construyendo de manera distinta, ¿no? Como comentaba por ahí, está un docente en proceso de transformación y de mejora. Ojalá todos tengamos la actitud, el interés, la motivación de estarlo llevando a cabo, ¿no? Porque posiblemente muchos siguen tomando decisiones solamente como emergentes, como en el sentido de temporales, como cómo voy sorteando lo que está sucediendo, pero no, pero siempre en el regreso a lo anterior, en el regreso de que en algún momento van a estar en la escuela y retomarán lo que comúnmente hacían. Yo les invito a que reflexionemos en este supuesto porque me parece que es momento de tomar la decisión de cambiar nuestra forma de pensar sobre lo que es el maestro, de haber arrastrado tantos años de historia, de una dinámica muy industrializada, con un enfoque industrial de la educación, sino que ya nos enfrentemos a otras dinámicas y nos demos la oportunidad de transformar nuestra práctica educativa, ¿no? Y que estas decisiones que estemos tomando no sean solo provisionales o de ir nada más atendiendo lo próximo, sino que realmente generen un cambio que cuando regresemos a las aulas, este historial nos permita ser mejores maestros y no tengamos la idea de regresar a lo mismo. Ojalá la idea la esté generando, quede clara la idea que comunico, sino que esto nos sirva para que todo lo que hemos mejorado, todo lo que hemos aprendido, nos pueda hacer mejor docentes y entender que las dinámicas han cambiado. De alguna manera, la propia vida nos está forzando a ese cambio de práctica educativa más pertinente al contexto actual, y que no se pierda en el momento en que regresamos a las aulas, sino que realmente generemos una transformación de la pedagogía docente. Y ya en la actividad 3,
4 y 5 tiene que ver con la situación del tríptico. El tríptico de los docentes, que se tenía que realizar un tríptico. Primero fue por equipos y después se tenía que construir uno para escuela, ¿no? Para poderlo compartir con las familias. Y también se podría retomar en el periódico mural. Ya en la actividad 5, a partir de esas reflexiones, se tenía que diseñar 2 frases para el decálogo de la escuela. Entonces ese decálogo se fue construyendo poco a poco durante las dinámicas de las sesiones que se tuvieron con el taller. Aquí está un ejemplo que nos ponen en la misma guía sobre cómo los contenidos del tríptico, las características del docente y del estudiante actual, el nuevo rol del docente y estudiante y cómo transitaremos hacia ese nuevo rol, tanto docentes como alumnos. ¿Qué tengo que hacer yo para transitar a ese nuevo rol que, insisto, es aquí transformar la esencia del sistema educativo? Entonces, no es solamente acciones provisionales, porque ahorita lo tengo que hacer a distancia. Si son decisiones para transformar nuestras prácticas y que cuando regresemos a la escuela no regresemos a prácticas tradicionales o prácticas no pertinentes al contexto, sino las bondades de lo que estamos pasando las podemos traspolar para mejorar las dinámicas que suceden en la escuela o el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realice. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado en la situación o en la problemática social que estamos enfrentando, o más pertinente a lo que estamos viviendo. En la sesión 4 era el aprendizaje colaborativo en el aula de la nueva escuela mexicana. El propósito era adquirir herramientas del aprendizaje colaborativo para responder a las necesidades y retos de una educación itinerante, presencial o a distancia. Que estemos preparados, que puede ser también híbrida, ¿no? Teniendo en cuenta este tipo de modalidades educativas. Entonces, en razón de esto, estar preparados o ir viendo cómo le vamos a entrar ahorita en el regreso a clases. Esas eran las reflexiones. Ver posibilidades, estrategias, cómo lo íbamos a adquirir esas herramientas, de cómo lo íbamos a enfrentar o qué decisiones íbamos a tomar para echar a andar esta educación, que puede ser itinerante, presencial o a distancia, o como reitero, híbrida. En la sesión 4 nos habla sobre el aprendizaje colaborativo en el aula de la nueva escuela mexicana. Nos hablaba sobre el trabajo a distancia con y uso de las TIC, el diseño de un proyecto en el tema trabajo a distancia, identificar una situación problemática relacionada con el aprendizaje de las y los alumnos a partir del trabajo a distancia con y sin tecnologías de la información y comunicación, los resultados y productos esperados, recursos y las condiciones y estrategias de seguimiento y evaluación del proyecto, ¿no? Tenerlas presentes. Nos manejaban que ya se ha tenido experiencia en realizar un proyecto y nos comentan que hay que hacerlo dando orientación y guía y retroalimentación continua a lo largo del proceso del desarrollo del proyecto a los alumnos para que se sientan motivados y concluyan con éxito su proyecto. Sí he de comentar que al leer la sesión 4 sobre el diseño de proyectos, quería comprender en qué sentido iba la necesidad a trabajar. Porque de las acciones que tuve oportunidad de revisar, giraban en dos ámbitos o en dos direcciones. Una, de la experiencia que habíamos tenido con los niños, ¿qué proyecto podría implementar para subsanar la necesidad que tuve en el momento de que tenía que seguir brindando el servicio educativo o seguir enseñando a mis niños a distancia? Y dos, sobre cómo generar un proyecto con los niños o diseñar un proyecto para que los niños lo realicen y aprendan a través de esta metodología. He de comentar que al menos yo, no sé ustedes cómo lo percibieron, y para eso estoy haciendo el video, para que reflexionemos en torno al diseño de este proyecto. No sé ustedes, pero a mí me quedó un poco ambigua
o me quedó ambigua la idea, no me quedó clara en qué sentido generaría los proyectos. Porque un proyecto, desde la experiencia que tengo como educadora, se construía con los niños. Yo no llegaba con mi proyecto diseñado y lo aplicaba, porque entonces estaba haciendo lo mismo que el de diseñar una situación didáctica y que los niños la ejecutaran. El propósito era que a partir de un interés de los niños se generaba un proyecto interdisciplinario donde yo como docente solamente de las actividades que los niños proponían las ligaba a un aprendizaje para poder orientar esas acciones hacia el logro de aprendizajes. ¿Sí? Por ejemplo, comúnmente a mí me gustaba mucho que se terminaba con exposición de algún tema, porque siempre no faltaba el de las arañas. Conozcamos el de las arañas, porque siempre había una araña en el salón que les surgía interés a los niños de preescolar. Estoy hablando de preescolar. Entonces con ellos les hacías como preguntas detonadoras para que ellos sintieran curiosidad por querer investigar, porque el proyecto tiene que ver con una investigación. Investigar respecto de las arañas. Entonces, les decía, bueno, ¿saben qué comen? ¿Cuántas patas tienen? Etcétera, cómo nacen, etcétera. Entonces ya se generaba el proyecto de conozcamos a las arañas. ¿Qué quieren saber de las arañas? Entonces los niños daban ideas, daban propuestas de las arañas. Después, ¿qué más queremos hacer de las arañas? Pues juguemos a las arañas. Pues juguemos a las arañas. Después, pues expongamos de las arañas a los papás o también previo a la exposición se generaba, diseñemos arañas. Pero en el diseño de las arañas, como educadora, la tarea era ponerle diversos materiales a los niños, diversos recursos, donde ellos pudieran tomar y hacer algunos arañas dibujadas, arañas con papel, arañas con cartón, arañas, ¿no? Y ellos iban echando a andar su creatividad, entonces para ti era un referente para a lo mejor ligarlo con contenidos de expresión y apreciación artísticas, ¿no? O al de jugar a las arañas con contenidos de desarrollo físico y salud. Entonces generabas en los niños interés y curiosidad, lo que hacía que aprendieran más, pero con ellos construías ese diseño del proyecto que quedaba hasta en un friso donde los niños pasaban y dibujaban o escribían qué consistía en cada parte del proyecto de las actividades que íbamos a hacer, el conjunto de actividades que consistía el proyecto. Entonces, cuando los niños hasta llevaban su propio seguimiento de aprendizaje, porque, ya conocimos de las arañas. ¿Cómo le vamos a hacer para conocer de las arañas? Entonces, cuando ya llegaban con las fuentes de información, se socializaba la información sobre las arañas, pues entonces los niños decían, esta ya la hicimos, maestra. Entonces, mañana nos toca jugar con las arañas. Entonces, ¿qué tenemos que traer para jugar con a las arañas mañana? Entonces, ellos echaban su imaginación a andar y pues los involucrabas en el diseño del proyecto y por lo tanto era mucho más rico el aprendizaje y la dinámica al momento de echarlo a andar. El reto es precisamente que ese proyecto, como nosotros lo hacíamos junto con los alumnos, pues se logre, porque si nada más el proyecto está diseñado bajo la estructura del docente, no le veo la diferencia de seguirles diciendo qué hacer a los alumnos. El proyecto tiene que ser en razón de que a los niños se les deje un reto, que al momento de darles el reto, donde no está todo elaborado, ellos busquen las diferentes formas de poderlo echar a andar y poder presentar su proyecto. Entonces, esas son las tareas que tenemos que ir revisando y reflexionando como docentes. ¿Qué tipo de actividades serán ahora las apropiadas para seguir trabajando a distancia con los alumnos? Se maneja otra vez el de que va a haber contenidos en la televisión. En el momento en que se hizo una encuesta, por ejemplo, en el caso de mi zona escolar, muchos de los padres de familia no se sentían cómodos en la estrategia de aprender en casa usando la televisión. Esos son los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar y tomar decisiones contextualizadas, con la finalidad de ser empáticos con los padres de familia para que según sus condiciones y sus posibilidades puedan aprender los niños en su casa. Y también me parece sumamente importante que el diseño del proyecto también obedezca a actividades que podemos mejorar como docentes o como colectivo docente o como escuela
para echar a andar la estrategia a distancia. En alguna de las necesidades era cómo le voy a hacer para que de los niños que no se involucraron ahora se involucren, ahora participen, se le dé el servicio a casi todos los niños, si no es que a todos los niños. ¿Qué decisiones tengo que hacer? Y entonces hicieron un proyecto los maestros con recursos, con tareas, con actividades, que implicaba el de cómo voy a impulsar la participación de los niños en el trabajo a distancia cuando cierre el ciclo escolar 2, 4, 6, 5, no pude localizar y no trabajaron de la misma manera ni con el mismo ritmo. Entonces esas son las reflexiones que les genero para que tomen a bien el diseño de los proyectos, puedan obedecer a ambas líneas, que me parecería que se complementarían, o tener muy claro cómo vamos a manejar lo del proyecto. ¿Cómo le vamos a hacer para que no suene otra vez sobre el hecho de que yo le digo qué hacer? Porque ya diseñé el proyecto cuando ya les estoy platicando cuál era la dinámica de los proyectos realizados en el aula en preescolar. ¿Cuál es la dinámica del proyecto a partir de los intereses de los niños y los niños sean copartícipes de la construcción y el diseño de las actividades de aprendizaje y hasta de la propia evaluación? Entonces, esas son las reflexiones que quiero generar para que puedan, si es necesario, revisar nuevamente su proyecto, afinarlo. Tenemos un tiempo para el inicio del ciclo escolar que ya nos notificaron que hasta el 24 de agosto, para poder echar a andar, porque estas son las bases del Consejo Técnico Escolar. Está ligado el taller con el Consejo Técnico Escolar. Y si esto no está totalmente fortalecido o diseñado adecuadamente, vamos a ir arrastrando situaciones que no van a ser de alto impacto o no van a generar cambios importantes, sino solo estaríamos haciendo actividades por el requisito de lo que nos solicitan, sino que realmente este taller haya servido para generar reflexión y busquemos posibilidades pertinentes en la toma de decisiones. Si nos lleva incluso a volver a revisar la metodología de proyectos o el ABP también, que es basado en problemas, o otras metodologías como nos maneja ahí, pues revisémoslas. Por eso también comentaba que como maestro tenemos que diseñar actividades para ver qué tengo que hacer yo para prepararme ante este nuevo contexto y este nuevo escenario. Ok, me gustaría también ahondar un poco en lo que es el decálogo, porque posiblemente, y sí lo vi en algunos casos, cometimos a lo mejor, caímos en la misma situación, para no llamarle error, caímos en la misma situación, porque así lo generé yo. Quisimos buscar frases rimbombantes, frases padrísimas, pero que no cumplían con lo que refería el decálogo. Un decálogo, para mi punto de vista, es un código moral que establece un conjunto de personas para que se comprometen para llevarlo a cabo, como un reglamento que construimos democráticamente, pero tiene que ver con la conducta, con el ser, por eso le llamo que es ético-moral. Entonces, por ejemplo, mi frase que construí fue la empatía como hábito humano. Suena muy bonito, pero el propósito del decálogo era incluirnos. De hecho, en el ejemplo que venía en la guía, hablaba hasta en plural porque daba el hecho de que lo íbamos a practicar. Entonces, habiendo en la construcción que se hizo en el colectivo y de la orientación del acompañante del departamento en ese colectivo, pudimos mejorar ese decálogo, entendiendo que es en plural y nos compromete a una acción.
Entonces, ya no era esa de la empatía como hábito humano, sino seremos empáticos como hábito humano. Entonces, cuando me dice en plural y me incluye, eso entonces implica que tengo que ser empática. Otras en el ejemplo, manejaremos nuestras emociones para regularlas y expresarlas asertivamente. Recuerden que cada frase estuvo ligada con una sesión del taller. Esto tiene que ver de la sesión 1. Incluiremos a la comunidad para desarrollar las habilidades socioemocionales. O sea, vamos a trabajar las habilidades emocionales todos. Trascenderemos el ego formando un equipo como colegas y como un entorno educativo para compartir toda la experiencia, transitando del yo docente a nosotros docentes. Fíjense. Mostraremos interés para adaptarnos a las nuevas situaciones y al cambio con empatía. Diseñaremos estrategias que tengan gran impacto en los alumnos a partir de sus necesidades y del contexto familiar. Daremos oportunidad al alumno de construir su propio aprendizaje. Trabajaremos colaborativamente brindando los mejores resultados tanto de forma individual como en equipo. Nos involucraremos a las tareas inherentes a nuestra labor con compromiso y responsabilidad. Reconoceremos nuestros logros a fin de motivarnos a seguir mejorando, haciéndolo de manera colaborativa. O sea, les comparto este ejemplo no porque sea excelente, sino porque puede ayudarnos a reflexionar y de pasar a las frases llamativas y bonitas, a las frases que permitan incluirnos y realmente nos genere un compromiso en la acción. Si es necesario que revisen su decálogo y lo reestructuren, sería padre, porque este decálogo nos amarra a todos a unir fuerzas y a comprometernos hacia un fin, hacia una meta. Y ya no es como nuestro reglamento del aula. A ver, no lo dije yo, lo dijimos juntos. Hay un compromiso, hay que asumirlo. Les invito a esta reflexión. Y pues ya viene el cierre de la sesión, que es la misma situación de qué aprendimos, cómo lo aprendimos, y la preparación de la sesión 5, que sí generó en ese sentido distribuir bien las tareas, tomar las estrategias pertinentes, ya que sí manejaba muchos videos y mucho material para entender el enfoque de los nuevos temas, ¿no? De la currícula. La sesión 5, entonces, como les comentaba, era los nuevos planteamientos curriculares. El propósito era conocer las orientaciones y las estrategias didácticas de las nuevas asignaturas desde un enfoque didáctico, vivencial y reflexivo. Y ya en la sesión 5 estaba dividido en 2 temas. El primero era para tratar formación cívica y ética, y en el segundo de vida saludable. Era para que entendiéramos las formas o las estrategias didácticas en ambos contenidos que se enmarcaran en un enfoque vivencial, reflexivo y dialógico. Que construyéramos un árbol de hábitos que están muy ligados a los puntos que abordamos en la campaña de vida saludable, y que también generáramos acciones para hacernos promotores de una vida saludable, y qué desafíos implicaban desde mi estilo de vida para poder impulsar una vida saludable desde el trabajo colaborativo y poderlo fomentar, ¿no? O promover con los colectivos, con los padres de familia. Esa fue la sesión 5, la cual también me parece que es importante, si tenemos el tiempo, de volver a echarle un ojito, ya que era la que tenía más contenido de estudio para poder quedar claro sobre en qué consisten estos nuevos contenidos, y en el caso de la vida saludable, pues ligarlo con la campaña que ya se había destinado para que pudiéramos tener claras las acciones sobre qué vamos a hacer para fomentar una vida saludable. Y ya en el cierre de la sesión 5, pues ya nada más era el síntesis de la sesión sobre las preguntas de qué aprendimos y cómo lo aprendimos, y ya genera una frase de reflexión o un párrafo de reflexión,
en donde dice que pues espera que este taller nos haya dejado aprendizajes para afrontar estos tiempos complejos y que nos hagan recordar que lo que podemos lograr en colectivo tiene mayor impacto y es de mayor beneficio que las acciones individuales, ¿no? Y ya por último, nos dicen que tenemos que contestar una encuesta de valoración del taller y ya llegó la liga, había estructura, ahí está la liga para todos los que fuimos parte de este taller de capacitación intensivo, pues podamos realizar nuestra encuesta que les sirva de insumo a la SEP para evaluar lo que vivimos y aparte tome decisiones de mejora. Y también recordar que las reflexiones realizadas en este taller servirán de insumo para el CT. Este taller está interrelacionado al trabajo a realizar en el CT, obviamente en cuanto se tengan indicaciones. Pues muchas gracias. Espero que este video les sirva al menos al personal que está a mi cargo para generar los cambios, las transformaciones que sea necesario realizar a partir de este video y también pues mejorar los productos que pudieron haberse desprendidos de este. Más que ya sabemos que nos informan que el taller intensivo de capacitación va a haber otro tiempo para poderlo retomar del 10 al 14 de agosto. Algunos ya lo ejecutamos, pero este tiempo se nos informa que podría servir para poder mejorar o que algo que haya quedado pendiente en razón a lo trabajado en la semana del taller de intensivo de capacitación que ya algunos tuvimos, podamos retomar. Ojalá que a partir de este video puedan llevarse algunas ideas de mejora para que puedan hacerlo en ese tiempo y pues muchas gracias por su atención. Siempre es un placer estar haciendo estos videos a fin de propiciar la reflexión ante ustedes o al menos en mi personal, que podamos mejorar y buscar la excelencia educativa, ¿no? Que es lo que se pretende, aunque sea a distancia. Muchas gracias por todo.